La verdad que es un tiempo maravilloso, el tiempo pasa, pero cuando nosotros lo utilizamos para bien, el tiempo corre y nosotros nos ponemos felices porque no hemos malgastado el tiempo de Dios. Hoy es un tiempo donde debemos volvernos a Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para este tiempo? Levantar familias proféticas. Así que usted piense por un momento que sus hijos y los hijos de sus hijos deberían adorar en este lugar. Usted y toda su casa, tú y tu casa, serán salvos. ¿Sabe que yo no, sabe cómo yo interpreto esta palabra, tú y tu casa? Si Dios es un Dios de generaciones, no quiere decir que voy a ser yo, mi esposa y mi hijo que vivimos en mi casa. Cuando habla de tu casa, Dios está hablando de todas tus generaciones. Él fue el Dios de Abraham, Él fue el Dios de Isaac, Él fue el Dios de Jacob. Usted será ese hombre levantado por Dios. Si usted es la primera generación, usted es el Abraham de su familia. Su hijo será el Isaac, su nieto será el Jacob. Dice la palabra que Dios quita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto? Que en la quinta generación usted tendrá un linaje diferente, un ADN diferente, porque el Espíritu Santo de Dios habrá cambiado todo lo malo. Aleluya. Amén. Siempre me recuerdo de mis padres. Ellos llegaron primero. Con Chavico y conmigo le ha de haber costado muchísimo. Pero ya, gracias a Dios, nuestros hijos, los nietos de mis padres, no han costado como costamos nosotros. Y esperemos que la cuarta generación sea una cuarta generación que sea aún más temerosa de Dios. Amén. O usted dice, Cristo es lo mejor para mi vida, pero cuando yo me muera todos vuelven al catolicismo, todos vuelven al budaísmo. No, todos serán adoradores en espíritu y en verdad aquí en este lugar. Déselo con todas sus ganas. Amén. Luego de la prédica tenemos Santa Cena, así que quiero que vaya usted al libro de 2 de Timoteo capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, esto es Pablo a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Palabra del Señor. Mire,
La palabra nos viene mostrando a lo largo del tiempo la preocupación de Pablo por su hijo espiritual Timoteo, este pastor soltero. Pablo estaba preocupadísimo de lo que iba a suceder con Timoteo después de su partida. Y mire, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Algo que debemos entender es que todos seremos juzgados. Algo que usted debe entender es que los que escuchemos el sonar de la trompeta iremos a un juicio en los cielos, no para condenación, sino para premiación. Y este juicio se llama el tribunal de Cristo en los cielos. Iremos y recibiremos galardones por las buenas obras que nosotros hayamos realizado aquí en la tierra. ¿Tenemos buenas obras? ¿Alguien tiene buena obra? Amén. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, Él está trayendo las buenas obras hacia nosotros a través de la renovación de nuestro intelecto. Si no escucháramos el sonar de la trompeta, dice que habrá otro juicio, que es el trono blanco, el gran juicio del trono blanco, donde serán juzgados todos los muertos y estos resucitarán para experimentar la segunda muerte. Es decir, el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo y le estaba encareciendo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, dice, a los vivos y a los muertos. ¿A qué lo estaba encareciendo? A que predique la palabra. ¿Qué es lo que se debe predicar? ¿Mi experiencia? ¿Mi opinión? ¿Mis sentimientos? No, lo que debemos predicar es la palabra de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros debemos predicar es lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, si mal no recuerdo, habla, mientras ponen el versículo, de que dice: porque la palabra de Dios, en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién es el que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? La palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es lo que nosotros debemos tener en nuestra mente. ¿Por dónde vamos en el reto bíblico? ¿Por dónde vamos? Acabamos, ayer pasamos a Habacuc, ¿no es cierto? Y hemos llegado, nos toca hasta Nahum, capítulo 1 hemos leído hoy, nos toca el 2 mañana. ¿Sabe qué? Le digo algo, esto va rápido, hasta mitad de semana yo creo que entramos a Mateo. Así que yo los insto a que puedan leer la palabra de Dios. Yo estoy en mi año, voy a cumplir 15 años de cristiano y estoy leyendo mi 14ª vez. Y ¿sabe qué? Siempre nuestro padre espiritual dice: el cristiano por lo menos debería leer una vez al año la palabra. Leyendo 5 capítulos por día, de lunes a domingo, usted la lee en 8 meses. Así que, mire, yo estoy corriendo porque
ahí cuando cumpla los 15 años ya yo quiero estar leyendo la 15ª vez, es decir, estando al día. ¿Cuántas veces leyó la palabra? Vamos a hacer algo. ¿Quiénes han leído la palabra completa, de tapa a tapa? 5 veces por lo menos. 4, 3, 2, 1, 0. ¿Cómo quiere que le ministre el Espíritu Santo si usted no tiene palabra en el estanque? Porque este versículo me encantó porque habla de predicar la palabra. Hay pastores que no leen. Leen solamente su cita, lo que le compete a él, ¿no? Si son de la alabanza, puro versículo de alabanza. Si son de intercesión, puros de intercesión y de guerra. No, hay que leer todo. Hay que leer todo. ¿Sabe qué? Le digo, no es fácil. No es fácil, cuesta. Pero para eso Dios nos dio los retos bíblicos. Y cuando uno es competitivo, usted dice, no. Yo veo que lee hasta el portero. No puede ser que yo no lea 5 capítulos. Yo veo que lee el hermano diácono, la hermana intercesora. Yo que soy apóstol también tengo que leer. Hay que leer la palabra. A ver, vamos a repetir todos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces debemos leer. Amén. Denle un aplauso al Señor. Mire, ¿qué debo predicar? Está hablándole a Timoteo, ¿no? Que prediques la palabra. No vengas con cuentos, no vengas sin conocimiento, no vengas con pensamientos o con fábulas. Predica la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. ¿Sabe qué? Me encanta, me gustaría que me lo pongan el versículo de Hebreos. Si usted mira, ¿usted alguna vez ha visto a los carniceros cómo desprenden las piezas ahí en la carnicería de las vacas? ¿Ha visto? ¿Ha visto que las sacan perfectas las piezas? Bueno, dice que la palabra de Dios es lo máximo. Viene porque es una espada, dice, ¿no es cierto? La espada viene y corta lo que es lo espiritual de nosotros, lo que son nuestras emociones del alma, y Él va separando. Fíjense, nosotros la gran mayoría, tenemos una mezcolanza de lo que creemos que es el espíritu y lo que es el alma. ¿Ha visto? Hay gente, y es fácil entender al neófito, cuando sube un predicador y no predica nada de la palabra y todo es fuego, fuego, fuego. Qué prédica hermosa, dice, ¿no? No predicó. Porque predicar es hablar de la palabra. Yo le voy a contar a alguien. Fui una vez a un congreso y éramos varios. Y vino un predicador y lo encendió el lugar. Lo encendió el lugar. Fuego. Entonces una persona que iba conmigo me dice, qué prédica hermosa. Si no abrió la Biblia, le digo. Esto que hemos visto es una manifestación del Espíritu Santo de Dios. Pero la palabra no la tocaron. Y le hago esta pregunta. ¿Será que nosotros nos podemos emocionar con las cosas espirituales? Sí. Muchas veces usted llora de la emoción de lo que está sucediendo y otras veces usted llora por el Espíritu Santo de Dios que lo está ministrando. Son dos cosas. O sea, yo me puedo emocionar en las cosas espirituales y puedo ser ministrado en mi espíritu. Son dos cosas diferentes. Amén. ¿O acaso cuando usted no ve una película romántica, usted llora, usted va a decir que eso es el Espíritu Santo de Dios? No, esos son sus emociones. Ahora, en la iglesia también muchos nos emocionamos. ¿Sabe qué? Hay que pasar de la emoción del alma para entrar a un nivel mayor de adoración y de intimidad.
Pablo le estaba diciendo a Timoteo, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa instar? Instar significa pedir con insistencia que se haga algo o urgir la ejecución de una cosa. ¿Qué estoy haciendo yo con usted ahora? Instando. Lea la palabra. Lea la palabra, lea la palabra, lea la palabra. Lo estoy instando. Yo lo estoy molestando a usted para que usted pueda ver la necesidad de leer la palabra de Dios. Fíjese, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo sería el tiempo? Cuando estoy aquí en el altar predicando. ¿Cuándo sería fuera de tiempo? Cuando te encuentro allá afuera y te digo, ya pues hermano, lea su palabra. Lo estoy llevando a que usted pueda entender que yo le estoy pidiendo con insistencia que usted lea la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, dice. ¿Qué significa redarguir? Usar un argumento contra la persona que lo empleó con anterioridad. Llevar a la gente a decirle que están equivocados. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cuando yo redarguyo, yo estoy reprochando. Estás mal, hermano. La palabra de Dios no dice que debemos hacer eso. Estás mal, estás equivocado. Ahí yo estoy redarguyendo. Cuando usted escucha la palabra, cuando usted está en un tiempo de adoración, cuando usted está siendo ministrado por el poder de Dios, el Espíritu Santo es el mismo que redarguye, es el mismo que le reprocha a usted y le dice, hijo, estás mal, hijo, no estás haciendo lo correcto, hijo, busca en mí. ¿Qué está haciendo la palabra? Está redarguyéndote para que tú sepas que estás equivocado y que debes volver a la senda antigua. Es decir que los pastores podemos ser así más o menos, es como hacer una función del Espíritu Santo de Dios. Redarguimos. Estamos ahí reprochándole al hermano. ¿Ha visto cuando viene nuestro padre espiritual y ¡papá! Dos manazos, ¿no? Espirituales. Y usted dice, me dio. Y usted se quiere enojar. No, no se enoje. Porque es nuestro Padre espiritual y el Padre espiritual desea lo mejor para cada uno de nosotros. Hay alguien aquí en la tierra que se está preocupando para que tú y yo cambiemos. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Mire, predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? Insiste. Redarguye. ¿Qué quiere decir? Que debes reprochar. Después ya viene en un nivel más difícil, más durito. Reprende. Exhorta. ¿Sabe qué? Necesitamos entender que el pastor está para instar, para redarguir, para reprender y exhortar. ¿En base a qué? A la palabra. No es que mire que yo vengo de un hogar pobre y todos tienen que ser pobres. No. Esa es tu experiencia. Ese es tu testimonio. Pero tú debes instruir a la luz de la palabra. Hay veces cuando viene, ¿no? ¿Y sabe qué? Y debemos ser pobres. ¿Será usted, mi hermano? Digo yo. Porque la Biblia dice que Él se hizo pobre para que yo sea enriquecido. Yo agarro la palabra, no la experiencia del hermano. ¿Por qué andamos condenados unos a otros? Porque no conocemos la palabra de Dios. Y como tenemos el orgullo más grande que el templo, no preguntamos a nadie.
Pablo le decía a Timoteo, tienes que predicar la palabra en tu casa. Lo que debe prevalecer es la palabra de Dios. Tienes que instar a que la gente quiera hacer la palabra. Tienes que redarguir a que la gente se vuelva a la palabra. Tienes que reprochar, tienes que reprender, tienes que exhortar. No es porque tú no los quieras, al contrario, es porque tú los amas. Y el mejor remedio para todo carnal, para todo hombre que no vive de acuerdo a la palabra, es volverse a la palabra de Dios, que es la voluntad escrita. ¿Quiénes están buscando profecía para sus vidas? A ver, levanten la mano los que están buscando profecía para sus vidas. ¿Sabe qué? Lea la Biblia. La Biblia es la mejor profecía para la iglesia. Usted está buscando porque no le gusta leer. Lea y usted va a descubrir que esta es la palabra de Dios más segura para todos nosotros. Mire, la palabra reprensión es más fuerte que la palabra reprender. Redarguir. ¿Por qué? Porque la reprensión ya va a un nivel mayor, refuta el error. Ya te dice, estás equivocado. No es así como tú te mueves. Si usted mira, la palabra reprender ya expone, refuta el error, el pecado y la falsa enseñanza. Nuestro padre hoy hablaba de cómo Pablo se le paró de frente a Pedro y le dijo que estaba enseñando mal. Ahora lo vamos a ver eso. Y por último, la palabra exhorta, ya con palabras a que se haga o se deje de hacer una cosa. Entonces, leyendo el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué cosa? Con toda paciencia. ¿Y qué más? Y doctrina. En primer lugar, ¿qué es la paciencia? Hay que ser pacientes, no eufóricos. ¿Ha visto? Los consejeros ya no tienen paciencia. Vienen, dan el consejo y si la gente no hace caso, perdieron la paciencia. Ellos mismos se enojan y con razón y tiran juicio. Con razón vivís así porque eres orgulloso. Porque, hermano, los consejos son consejos. Los consejos no son órdenes. La gente, tú eres libre de tomar el consejo o no tomarlo. Cualquiera puede dar consejos, dice, mas no todos pueden dar ejemplo. Así que sería bueno mirar a aquellos que nos dan buenos ejemplos. ¿Qué dice la palabra? Con toda paciencia. ¿Y qué más? Porque fíjese, la paciencia ya va para mí, que voy a ser el que predico. O sea, yo no voy a venir mala leche, no voy a venir malo, yo voy a venir con todo el amor. Porque el amor es el vínculo perfecto, dice la palabra. Pero ¿qué más? Además de mis buenos sentimientos, ¿con qué más debo predicar la palabra? Con la doctrina, que es el conjunto de conocimientos que nosotros tenemos, ya que nosotros predicamos la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La vida de Jesús. Mucha gente dice, ¿y cuál es la doctrina de los apóstoles? La vida de Jesús, porque ellos predicaron a este Jesús que hoy en día nosotros también adoramos. Amén.
Entonces, mire, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, pero tú sé equilibrado en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Debemos ser sobrios. Yo le digo algo. Cuando yo era pequeño, mis padres me llevaban a la iglesia y la verdad era de terror. Porque cuando había las manifestaciones del Espíritu Santo, y no estoy hablando mal del Espíritu Santo, estoy hablando de las emociones, habían hermanas que se tironeaban los pelos, habían otras que sacudían y golpeaban con sus cabellos. Eso no es el Espíritu Santo de Dios. Esas son las emociones de las personas cuando está sucediendo algo sobrenatural. Porque la Biblia no dice nunca que se tironeaban los pelos, que golpeaban. La Biblia dice que cuando se derramó el Espíritu Santo en un lugar, de repente, dice la palabra, sopló como un viento recio. Y dice que cada uno tenía como lenguas de fuego en su cabeza. Cuando usted y yo estemos en la presencia de Dios y Él se manifieste, que sea su fuego quemando toda nuestra humanidad, que toda ligadura de impiedad a causa de la unción, dice el libro de Isaías, se pudra, se queme en su presencia. Así que necesitamos ser sobrios, soportar las aflicciones. A mí me gusta cuando todos quieren ser pastores, ¿no es cierto? Amén, digo yo. Ya van a aguantar las ovejitas difíciles, porque hay de todo en el rebaño del Señor. ¿Y sabe qué? Para los pastores que son bravísimos, los pastores estamos llamados a morir. Acá es al revés, ¿no es cierto? Dice, no, porque yo soy pastor me vas a respetar, porque yo soy pastor esto o aquello, porque yo soy... No, hermano, eso es en el sistema del mundo. Dice que en el mundo los gobernantes se enseñorean de aquellos a quienes gobiernan. En el reino de Dios, el que quiera ser grande deberá ser vuestro servidor, dice la palabra. Mire, Pablo ya estaba preso, porque ya yo estoy pronto para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es decir, ya Pablo había hecho todo su llamado ministerial. Dice así: he peleado la buena batalla. ¿Cuándo es buena la batalla? ¿Cuándo es buena la batalla? ¿Cuándo es buena la pelea? ¿Cuando nos pegan o cuando ganamos? Cuando ganamos. He peleado la buena batalla. ¿Cuál es? Establecer el gobierno de Dios en nuestras vidas. He acabado la carrera. Es decir, Pablo ya se estaba despidiendo de su hijo Timoteo y le estaba diciendo: he guardado la fe. Un consejo: ¿qué debemos guardar? ¿Qué debemos guardar? La fe. Dígale al que está a su lado: debemos guardar la fe. Para el otro lado ahora, debemos guardar la fe. ¿Cuándo debemos guardar la fe? Hermanos, ¿cuándo debemos guardar la fe? Cuando tu marido inconverso no quiere venir a la iglesia, en vez de condenarlo, insultarlo, mandarlo al infierno,
En vez de todo eso, ahí guarda tu fe y declara que Dios te ha dicho, tú y tu casa serán salvos. Yo me acuerdo cuando yo era inconverso. Le voy a contar una. Mi mujer preocupada para que yo me convierta. Y ella me quería condenar. Porque así es el que se desespera y pierde la fe. No construye, destruye. Entonces ella me decía que sos un inconverso, que te va a ir al infierno, como si yo no lo supiese. ¿Y sabe qué le decía yo? No te olvides, le decía, inconverso, que aquí el del linaje soy yo, incircuncisa. Aquí, ¿sabe qué? Y le molestaba a mi esposa, yo decía, el del linaje soy yo, porque yo soy segunda generación, le digo, de creyentes. Vos sos Rebeca y yo soy Isaac, solamente que vos no lo sabés, le decía. ¿Me entiende lo que le estoy queriendo decir? Peleando, usted sabe que lo que usted hace atrasa la obra de Dios. Dígale al que está a su lado, peleando solamente atrasamos la obra de Dios. ¿Me entiende? Cada vez que usted quiere ayudarle al Espíritu Santo de Dios, usted destruye. Esto no es por fuerza, esto es por amor y por revelación de Dios. El único que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ha visto? Insta, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero eso es para el cristiano. Al inconverso, no, a ese hay que evangelizarlo. ¿Y cuál es la mejor manera de evangelizar a un ser cercano? El testimonio. Mire lo que dice la palabra. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráete contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Mire, versículo 15. ¿Qué debemos hacer? Guardarnos de aquellos que refutan nuestras palabras. ¿Cuáles palabras? La palabra de Dios. Le voy a contar algo. Ayer me escribe un pastor de Cochabamba, un pastor amigo, y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Le cuento, me dice. Su venida a Cochabamba, porque estuve predicando en Cochabamba, ha causado roncha, me dice. Ah, sí, le digo, ¿qué pasó? Dicen que a usted se le ha subido los humos, porque usted cree que es igual que Dios, que usted le puede pedir a Dios y todas esas cosas. Entonces yo le digo a él, ni te preocupes, hermano. Lo que no se les ha revelado a ellos, nosotros no se lo podremos revelar. Solamente Dios es quien trae revelación. ¿Se acuerda? Bienaventurado eres Simón, eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre
celestial que está en los cielos. ¿Quién es el que te revela la palabra? Dios. Él es el que trae el crecimiento. Ahora, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Algo que quiero que miremos, y son citas que nuestro Padre Espiritual dio hoy, en el libro de Hechos, capítulo 20, Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 31. Hechos 20, 28 al 31. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿A quién le está hablando esto? A los pastores. Debemos mirar por nosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para asentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿hay alguna oveja nuestra aquí? No. ¿De quién son las ovejas? De Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque fue Él quien las compró, quien nos compró. Amén. ¿A quién le gustaría tener una iglesia grande? Allá nadie quiere iglesia. ¿A quién le gustaría tener una iglesia, hija, grande? Amén. ¿Qué hay que hacer? Evangelizar. Debemos evangelizar. Sigamos. El libro de Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Romanos 16, versículos 17 y 18. Dice así la palabra: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Fíjense, en el otro versículo hablaba de que debíamos velar por el rebaño de Dios. Ahora ya es un poco más incisivo y dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fíjese ahí. No podemos permitir que los divisionistas hagan un festín dentro de la iglesia. Todo aquel que contradice lo que nuestro Padre espiritual nos está enseñando es un divisionista. Escuche bien. Todos esos que digan, no, nuestro Padre está mal y siempre están buscando el pelo en la leche. Esa es una persona divisionista y está poniendo tropiezos en contra de la doctrina que nosotros hemos aprendido en este lugar. Amén. Versículo 18. El 18. Porque tales personas, mire, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Qué están buscando? Enseñorearse, demostrar que son los más inteligentes, demostrar que son los más sabios. No, nadie sabe. Yo siempre digo, y me río de todos estos que se creen más inteligentes. ¿Por qué? Porque si sos tan inteligente, ¿por qué no estás arriba y yo estoy sentado? Digo. Porque dice la palabra, porque no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Esto no es porque quiero o porque corro, esto es porque Dios deposita misericordia en la vida de sus ungidos.
Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor. ¿Sabe que ellos no están peleando porque se establezca la doctrina? Ellos están peleando para ser reconocidos como los más inteligentes. Si hay alguien cerca de usted, analice. Sino a sus propios vientres y con suaves palabras, porque son delicados, te mandan el versículo, y ahora es Facebook. Y lisonja engañan. ¿A quiénes engañan? A los ingenuos, a los chiquititos, a los pequeños. Yo siempre digo, si hay alguien que no está de acuerdo con lo que yo enseño, a mí no me va a confundir. Él tampoco se va a confundir, porque él tiene su doctrina. Pero ¿a quién va a confundir? A los niños. ¿Y qué? ¿Por quiénes debemos velar nosotros? Por los niños en la fe. Así que cuando usted escuche a alguien, ya sea orando, hablando, predicando, que contradiga lo que nuestro Padre Espiritual nos enseña, tenga cuidado. No hay que darle cabida a los divisionistas. 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 15. 1, 10 al 15. Os ruego pues, hermanos, mientras los diáconos se preparan allá atrás, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, mire, la misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma ¿qué? Mente. Es decir, todos el mismo pensamiento y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Sigamos más adelante. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 15. Dice así la palabra del Señor. Gálatas 2, 11 al 15. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, mire, Pablo y Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Por qué le resistió? Porque era de condenar. A todo condenador hay que resistirlo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos conversos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Mire, la verdad que si usted mira, hay que resistir al condenador. Yo siempre me río de los condenadores porque el condenador no tiene ni a su propia familia en la iglesia. ¿Por qué? Porque a los primeros que espantó fue a ellos. Y hablan y sacan el chicote y si pudieran nos guasquean. Te guasquean con la palabra. Yo el otro día me reía porque vi un anuncio en uno de los Facebook donde decía:
que en la Biblia nunca decía que Dios condena el pecado y ama al pecador, sino que decía esto es una aberración. No, ¿sabe qué la Biblia dice en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice a la iglesia, al mundo. ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué hay en el mundo? Pecadores. Porque de tal manera amó Dios a los pecadores que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ¿sabe qué? Lo ponen en el Facebook, debería darle vergüenza, porque hablan de piedad, hablan de amor, hablan de todo, pero en su corazón hay condenación. Dios no vino a condenar, vino a salvar, porque Él nos amó con amor eterno, dice la palabra. ¿Dónde dice otra de pecadores? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Hermanos, no hemos venido a condenar al mundo, hemos venido a salvar. ¿A ti quién te convenció? El Espíritu Santo. A mí el Espíritu Santo. No hemos venido a condenar. Dígale, no hemos venido a condenar. Hemos venido para ser canales de bendición y llevar los pecadores a Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor.